por esta hermosa oportunidad que nos da de venir a congregarnos hoy en su casa de oración. Gracias al Señor por las bondades que Él trae en nuestras vidas día a día. Y una de sus bondades es poder reunirnos como iglesia. Esmirna, segunda iglesia que es enviada esta carta o la carta, significa en la palabra griega molida. El nombre Esmirna significa molida. También significa mirra, como algo que es molido. Mirra era un polvo. De antiguo, Esmirna tenía la fama de ser una ciudad, la ciudad más hermosa del Asia Menor, conocida hoy en este tiempo como Izmir la Bella. Está localizada en Turquía. Siempre me ha llamado la atención de ver las ciudades antiguas y dónde quedan hoy o qué queda hoy en ese lugar. Ciertamente hay ruinas, pero todavía parte de lo que era Esmirna en aquel entonces es parte de la ciudad de Turquía, la capital de Estambul, la capital de Turquía. Allí en Esmirna había deidades griegas y romanas que eran adoradas. Recordemos la semana pasada cuando el pastor daba la introducción, que hablaba de que cada ciudad tenía un dios o una diosa. ¿Y recuerdan a la diosa que mencionó la semana pasada? ¿La recuerdan? Diana. No Diana Mogollón, como dijo él, sino Diana, la diosa en Éfeso. En este caso encontramos a Dionisos, también conocido como dios Baco, era el dios del vino. También estaba Cibele, la diosa de la fertilidad, la salud y la protección. Era considerada la patrona de la ciudad. Esmirna fue la primera ciudad en Asia Menor en erigir un templo para Dea, la diosa Roma. Imaginemos entonces el contexto en que se encontraba esta iglesia, que no era solamente una ciudad bonita, sino que se encontraba en una ciudad totalmente pagana. Era una ciudad donde había dioses principales, dioses y diosas. El ágora era el centro comercial y social de la ciudad. Esmirna era conocida por la alta calidad de sus vinos, por sus ropas, perfumes y orfebrería. Estas mercancías eran distribuidas a todo lo largo del Mediterráneo, acreditada con ser el lugar donde el poeta Homero, el escritor de la Ilíada y la Odisea, pasó la mayor parte de su vida. Yo no voy a seguir hablando de la ciudad, sino me voy a concentrar en lo que es la carta a la iglesia, lo que el Espíritu dijo a la iglesia en ese momento, lo que el Espíritu dice a la iglesia, la primera iglesia bautista de San Antonio de los Santos, lo que dice hoy. Durante esta semana le he orado al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para nosotros a través de esta carta? ¿Qué hay para mí que yo tengo que poner en práctica? ¿Qué tengo que mejorar? Y viene el texto, como fue leído: escribe al ángel de la iglesia Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. He titulado este sermón, es una pregunta: ¿una iglesia como la mía? Ahora, para decir esa pregunta debemos tener sentido de propiedad. ¿Es esta mi iglesia? La iglesia es del Señor. Ahí vamos a comenzar. La iglesia es de Dios. Pero yo me siento parte de esta iglesia, me siento parte de esta congregación. ¿Esmirna es una iglesia como la mía? Y te va a decir, bueno, pastor, yo creo que no. Porque fíjense todo lo que estaba pasando. Escribe el ángel de la iglesia Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
Encontramos en el primer contexto, en el primer lugar, la defino una iglesia sufrida pero vencedora. Se recuerda en la iglesia que su Señor es el conquistador de la muerte y ha vencido en favor de esa iglesia. Jesús se presenta como el primero y el último. Se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Esta imagen del Señor es muy apropiada para dar ánimo a quienes están bajo amenaza de sufrimiento y muerte. La expresión el primero y el postrero sugiere la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. El que estuvo muerto y vivió se hace presente en la iglesia a través de su Espíritu Santo. El que estuvo muerto y vivió, aquel que fue asesinado en la cruz, aquel que fue golpeado en la cruz, aquel que fue maltratado en la cruz, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de entre los muertos, se hace presente a la iglesia. No hay nada que dé más ánimo cuando estamos sufriendo que alguien nos diga: yo estoy aquí contigo. Ayer hablaba con una persona para buscar una información y me enteré que estaba recién operado. Y no era para hablar mucho porque me dice: pastor, estoy recién operado de sinusitis, amígdalas y varias cosas. Tenía eso, y no podía hablar mucho. Pero me decía que su hijo pequeño lo estaba cuidando. Su esposa estaba trabajando y él me decía: pero me siento acompañado por mi hijo, pero también me siento acompañado por el Señor. Cuando estamos en ese proceso de sufrir, en ese proceso de dolor, en ese proceso de amargura, no hay nada mejor que alguien nos diga: yo estoy contigo. ¿Cuántas veces no sufrimos nosotros y realmente nos sentimos que estamos solos? Sentimos que nadie nos acompaña. Pero en ese momento cuando Dios nos está diciendo: Carlos, Gaskin, Charo, Elvis, Antonio, yo estoy contigo. Yo estoy como usted de Primera Iglesia Bautista San Antonio de los Santos. No importa el sufrimiento que pueda tener, tú eres vencedor en el Señor. Tú eres más que vencedor en el Señor. Jesús prefiere identificarse en esta carta como el primero, como el último, identificándose así, diciendo que yo soy el que tengo la eternidad y que nada se escapa de mi atención. Encontrarnos a alguien, qué fabuloso sería encontrarse a alguien que no se le escape ningún detalle de nuestras vidas. Muchas veces en la relación de pareja, alguno de los dos o a los dos se nos escapa algo de nuestra esposa o del esposo. Imagínense usted el día del cumpleaños de la esposa que a nosotros se nos olvide llamar a la esposa o decirle: feliz cumpleaños, mi amor. Imagínense ustedes, hombre. Eso es una tragedia. Eso es duro, es difícil. Y usted ve a la esposa todo el día con su carota y uno dice: ¿por qué anda brava? Tiene razón. Que se nos escape un detalle como eso. Igualmente pasa con nosotros, que nos levantamos así como esperando que alguien te diga: buenos días, feliz cumpleaños. No te diga nada. Al Señor no se le escapa ningún detalle. A Jesucristo no se le escapa ningún detalle, porque Él es el primero y el postrero. Él es el primero y el último. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. El Señor le está diciendo a esta iglesia: estaré con ustedes desde el principio de sus dolores hasta el final de la victoria. Durante el periodo de intensa lucha y sufrimiento, Jesucristo desea ser la fuerza motriz principal en nuestras vidas. Desea ser la fuerza motriz en nuestras motivaciones, en nuestros esfuerzos, en nuestras decisiones, en nuestros logros. Jesucristo quiere ser la fuerza principal en nuestras vidas. Desea que entendamos que con Él llegaremos más lejos. No se trata de solamente el esfuerzo que yo hago, que es importante,
Sí, es importante que yo como iglesia, es importante que nosotros como congregación, es importante que como personas podamos llegar y podamos ponerle nuestro esfuerzo. Pero el Señor te está diciendo, como el primero, el último, como el que vivió, como el que murió y ahora vive, te está diciendo, yo también puedo llegar más lejos contigo. Hace algunos años una empresa lanzó una propaganda acerca del internet y entregaban un CD y era, creo que 100 horas gratuitas de internet a través de este CD. Los que son un poquito más viejitos que yo así lo van a saber, cuando aquellos tiempos del internet. Y el CD decía allí, ¿quieres ir rápido o más rápido? Y entonces daban algunas ciertas aplicaciones allí. ¿Queremos ir solos nosotros o queremos ir acompañados con el Señor a través de su Espíritu Santo? En nuestras luchas y en nuestros dolores, el Señor siempre nos hace vencedores. Jesucristo sabe lo que es el sufrimiento. Él vivió en carne propia los rigores de la soledad, del dolor, la amargura, el desprecio y el vituperio del amor, por amor a la humanidad. Él se hizo como uno de nosotros. Asumió nuestra naturaleza, asumió la naturaleza humana, lo cual lo hizo sentir el dolor humano. Y aún más, la decisión de morir en una vulgar cruz, donde solo morían los más indignos pecadores. Eso nos hace ver la manera baja, la manera profunda, donde Jesucristo se humanó solo para morir por amor a nosotros. De modo que su muerte fue real. Pero lo más importante es que ahora vive y vive en nosotros. Esta es la gran noticia, que aunque pases por el valle de la sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque Señor, tú estarás conmigo. Qué importante es saber eso, que aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú, Señor, estás conmigo. Él puede ayudarnos en las peores circunstancias que podamos tener. Él puede ayudarnos en aquellos momentos donde el sufrimiento es más grande que nosotros, pero no hay sufrimiento tan grande que Él no haya pasado y que no pueda resolver. Lo peor que pueda suceder, ya Él lo ha vivido. Los hermanos de Esmirna tenían esta seguridad. Ellos estaban confiados de que ese primero, ese postrero, ese hombre que había muerto y que había resucitado, estaba con ellos para darle la victoria en su momento. Esta es la base de nuestra confianza, de que Jesucristo está en nuestras vidas. Él ya venció la muerte, ahora nos espera triunfante, con los brazos abiertos, esperando el momento de llamarnos a su presencia. Es una iglesia sufrida, pero es una iglesia que aprendió a vencer en medio de las tribulaciones. ¿Se parece esto a mi iglesia? ¿Se parece esto a la iglesia donde yo voy? ¿Se parece esto a la iglesia donde yo soy miembro, donde soy pastor, donde soy un colaborador? Quizás no. Quizás no es la misma figura, pero es necesario, hermanos, que nosotros podamos estar preparados para las cosas que están por venir. No me voy a meter en el plano político porque no es mi intención, pero sí debemos tener mucho cuidado con las cosas que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante. Que todas las cosas que podamos hacer sean dirigidas por aquel que vivió, que murió y que ahora vive en nosotros. Que aquellas decisiones que hemos de tomar sean dirigidas por ese espíritu que habla la iglesia. ¿Hay escasez? Por supuesto que sí. ¿Hay dolor? Por supuesto que sí. Pero no solamente nuestra nación sufre eso. Muchas naciones en el mundo están sufriendo los rigores de la escasez, de las devaluaciones y todos estos problemas que también nos agobian. La iglesia de Esmirna sufrió mucho, pero fue una iglesia que pudo vencer, pero venció en el nombre del Señor. ¿Es una iglesia como la mía? En segundo lugar, podemos presentar a esta iglesia Esmirna, la iglesia perseguida, pero una iglesia sin temor.
El versículo 10 dice de la siguiente manera: no temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Un asunto que alienta en este texto es que si es cierto que el padecimiento vendría, que era inminente una persecución, como se describe en Mateo 24:9. Dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Pero también es cierto que ellos no debían tener ningún tipo de temor. ¿Por qué esta palabra de aliento? Hermanos, si a nosotros nos avisan que nos van a atracar, ya uno agarra miedo. ¿No es verdad? Si nos dice: mira, cuando salgas a la esquina te están esperando 6 tipos con 6 pistolas, ya uno dice, o sea, no es para hacer fiesta. No es una cuestión para publicarlo en el Facebook. No es una cuestión para decir en el Twitter: me atracaron 6 tipos y estoy contento, estoy feliz. No es eso. Nos invade el temor, nos invade el miedo. Y eso es natural en el ser humano. Pero fíjense, el Espíritu le dice a la iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Por qué tales palabras de aliento entonces? Porque Él está con ellos como el primero y el postrero, y sigue estando con nosotros como el primero y el fin de todas las cosas. Es decir, que aunque suceda lo que suceda, aunque pase lo que pase, Dios estará conmigo, porque Él es el gran vencedor. Él es el gran vencedor. Seremos perseguidos, seremos vituperados, seremos... Ayer me escuchaba el testimonio que daban algunos niños cuando estábamos allá en el club, y les preguntaban a algunos de ellos cómo les fue con la campaña del buen trato, y todos contentos, por lo menos a los 4 que le pregunté, todos contentos porque pudieron participar y pudieron presentar el mensaje de Dios de una manera tan sencilla y tan bonita. Muchas veces nosotros los adultos, cuando también compartimos el Evangelio con alguien, ¿a cuántos de ustedes no le han cerrado las puertas en sus narices? ¿A cuántos de ustedes no le han dejado con la mano estirada con una porción de la Biblia? ¿A cuántos de ustedes no le habrán dicho: a mí no me hables de ningún evangelio, ni de evangélicos, ni nada, porque yo soy de tal religión? A mí no me hables de eso. La tribulación, la persecución que estaba sufriendo la iglesia de Esmirna, no era solamente de esto que estoy hablando, sino también que era una persecución interna. Porque dicen aquí que esos que dicen ser judíos y no lo son, dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No solamente por la parte del Estado, del gobierno, que eran perseguidos, sino también por los grupos religiosos internos. ¿Cuántas veces podemos tener algún tipo de persecución de alguien? Que alguien nos acecha, que alguien está vigilando, que alguien está persiguiendo de alguna manera. Dios dice: no temas de eso, porque yo voy a estar contigo. Pero no solamente ese tipo de persecución sucede, sino también la persecución de las deudas. ¿Cuántas deudas podemos tener que hemos arrastrado por años? El Señor también nos dice: no temas, que yo estoy contigo. Obviamente el Señor nos manda a ser ordenados también. La Biblia dice: no debáis a nadie nada. Que podamos nosotros tener las cuentas claras con las personas, que podemos tener las cuentas claras con Dios, que podamos siempre entender que es un privilegio ser un hijo de Dios, pero es una responsabilidad también dar testimonio de que somos hijos de Dios. Las persecuciones que vienen de otros grupos religiosos,
en los años 50 y en los años 30 en nuestra nación, cuando comienza a expandirse el Evangelio a través de la iglesia evangélica, cuántas persecuciones no sufrieron los que nos antecedieron. Cuando leemos la historia de la iglesia bautista en nuestra nación, vemos hombres y mujeres, y quizás algunos de ustedes habrán conocido, o habrán conocido a algún familiar de ellos: Germán Núñez Briñes, Prato, ¿cómo que se llama? El otro, Neptalí, y el papá de ellos, Ruperto Prato, es el que estaba buscando. Ruperto Prato, y entre otros que comenzaron la obra evangélica en nuestra nación, la obra bautista, fueron perseguidos. Hay un relato de Germán Núñez, estando en Portuguesa, cómo el sacerdote de la comunidad organizó una persecución contra esta persona. Y muchas veces les tiraban piedras, les tiraban palos, les rayaban los templos, pero no dejaron de seguir al Señor, porque ellos estaban confiados y estaban seguros en la victoria del Señor. Hoy por hoy nosotros estamos aquí sentados, es gracias a Dios en primer lugar, y gracias a aquellos que nos antecedieron con la palabra del Señor, que no tuvieron miedo de aquellos que les perseguían, que no tuvieron miedo de aquellos que le estaban atosigando, sino que confiaron plenamente en la palabra del Señor y pudieron salir victoriosos. El versículo 9 le habla de tu tribulación, y en griego es tiplis, o tiplis, que significa exprimido o presionado, y se refiere a exprimir las uvas. En latín, tribulum, que se refiere al instrumento que se usa para apalear el grano y sacarlo de la cáscara. Estas dos imágenes juntas sugieren presión y golpe. Habla de tu pobreza. La iglesia de Esmirna era pobre, pero no pobre porque eran perezosos sus miembros, sino porque durante esas persecuciones fueron confiscados sus bienes, fueron despedidos de su trabajo y fueron abusados de muchas maneras. Dentro de tanta desgracia y pobreza, era una iglesia que permanecía fiel a Cristo y a su palabra. Por eso Dios le dice, porque tanto el versículo 9 dice, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Era una iglesia rica en fe, era una iglesia rica en confianza en el Señor, era una iglesia que se basaba en esa dependencia absoluta del Creador. El temor es el gran ladrón que roba nuestra paz y nuestra libertad alcanzada solo en Jesucristo. El sometimiento del temor es una herencia que disfruta el cristiano fiel y verdadero. Algunas cosas no se mezclan. El cristianismo y el temor son aquellas cosas que no se pueden mezclar. No obstante, muchos afirman ser cristianos y están afligidos con temores y las preocupaciones. Pero Dios nos está diciendo, no temas. Sí tenemos que preocuparnos por las cosas. Sí tenemos que ver que hay situaciones que realmente ameritan una preocupación. Pero que esa preocupación no se convierta en un temor que me quite mi relación y la dependencia de Dios. La iglesia de Esmirna, aún con temor, aún con miedo, aún con situaciones, era una iglesia perseguida, pero su confianza estaba en el Señor. En último lugar, es una iglesia como la mía. Podemos ver a Esmirna como la iglesia premiada, la iglesia victoriosa. Versículos 10 y versículo 11 dicen así: no temas de nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La exhortación es para una iglesia atribulada, pero era para que la iglesia prestara atención y no cayera en la apatía. Para que en medio de su condición levante su ánimo. Las promesas de la presencia del Señor en ella, así como la premiación una vez que hayan pasado la prueba, son incentivos para seguir adelante.
A la iglesia de hoy el Señor la exhorta de igual manera. El creyente que pasa por muchas pruebas, el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En algunas ocasiones, hermanos, nosotros estamos sufriendo tantas cosas en casa, en el trabajo, en la calle, con la familia, que uno lo que le provoque es, como decimos en criollo, es tirar la toalla y salir corriendo. Pero el Señor nos está diciendo en este tiempo: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y a veces como que no nos gustan que nos digan, que nos hablen de muerte. A veces no nos gusta que nos estén hablando: no, a mí no me hables de muerte, chicos, más bien hábleme de vida. Hay una persona que una vez estuvimos evangelizando, un joven y yo, y le hablamos precisamente, entró en ese contexto de hablar y preguntar acerca de la muerte, pero después que preguntó no quería que le hablaran de la muerte, y me decía: no, vale, esos son temas negativos, no, me traes vibras negativas a mi vida. Digo, el problema es que si tú sigues con tu vida, tus vibras negativas o positivas no te van a salvar. Solo la fe y la confianza en Jesucristo te podrán salvar. La iglesia de Esmirna fue una iglesia premiada, fue una iglesia victoriosa, porque se basó en seguir solamente a aquel que le había dado la vida. Es un continuo secreto, aunque no es tan secreto, para ser más que vencedor cuando buscamos solamente en la fidelidad al Creador. No importa el tamaño del sufrimiento, lo importante es que podamos entender que Jesucristo está con nosotros. Recordemos la palabra de Pedro a sus hermanos en 1 Pedro 4, 12 al 19, se los voy a leer allí brevemente. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios para llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Pedro nos está haciendo una exhortación. No te avergüences, no te preocupes si estás sufriendo por causa de Cristo. Más bien, alégrate. Fíjense que son dos cosas contrarias. Se nos exige algo que básicamente es casi imposible de hacer mientras sufrimos: alegrarnos en el sufrimiento. Pero Pedro nos está diciendo: alégrate, porque eso quiere decir que tú tienes el Espíritu de Dios, que tú tienes la palabra de Dios, que tú tienes la salvación en tu vida. No tengas miedo de lo demás, porque lo demás ya está en manos del Señor. Ahora nos toca a nosotros. Si hay que padecer, si hay que sufrir, si hay que pasar por todas esas situaciones, que nos alegremos aún en nuestras situaciones. A pesar de las limitaciones y las dificultades, los cristianos de Esmirna tenían recursos espirituales con los que hacían frente a los enemigos del cristianismo. ¿Cuáles son esos recursos que esta iglesia tiene? Y cuando hablo de iglesia, hablo de usted y hablo de mí. No hablo de este templo hermoso que Dios nos ha permitido tener. Esta es una casa, este es un lugar donde venimos,
Pero cuando usted sale, cuando entra, usted sigue siendo la iglesia. Aún cuando usted viaje muy lejos, a España, Italia, China, usted sigue siendo la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos. ¿Cuáles son sus recursos para enfrentar el sufrimiento y las situaciones difíciles? La iglesia de Esmirna no se dejó vencer en medio de las pruebas y las persecuciones que fueron severas, pues uno de sus líderes, Policarpo, murió en la hoguera. Esta iglesia nos da ejemplo digno de imitar, y que sí es posible ser un cristiano en medio de un mundo hostil. Hay un llamado que el Señor nos hace, y con esto voy a terminar. Hay un llamado que el Señor nos hace, o tres llamados que el Señor nos hace a través de estos breves cuatro textos breves, versículos 8, 9, 10 y 11. Hay cuatro llamados. El primer llamado es no temer. No temer. Hermanos, durante algún tiempo, les digo y les confieso que tuve mucho temor por la situación de mi país, y sobre todo por la sensación de inseguridad que yo tenía al salir de la calle todos los días. Y no solamente yo, sino muchas personas. Y muchas veces eso me limitaba a hacer cosas que tenía que hacer. Y yo le dije, Señor, yo necesito que tú me quites ese miedo. De verdad te lo pido, por favor. Y le oré al Señor, y le lloré al Señor: Señor, quita ese miedo de mí. Y el Señor lo hizo. Obviamente yo no soy imprudente al salir a la calle. Yo sé dónde vivo. Yo sé en la carretera donde estoy manejando. Sé la calidad de choferes que tenemos a nuestro alrededor. Sé cantidad de cosas, hermanos. Y el Señor me ha dicho entonces: no tengas y sé prudente. No tengas miedo y sé prudente. Nos llama a no temer. Nos reta a ser fieles en medio de la tribulación, y nos da una promesa de victoria. Con esos tres elementos, hermanos, si nos vamos de aquí, y yo al salir le pregunte: ¿cuáles son los llamados que el Señor tiene para ti en este día? Y me dice, por lo menos, a no temer, el reto a la fidelidad y la promesa de victoria, aunque sea una de esas, yo me voy contento. Pero que podamos, hermanos, entender que aunque pasemos por tribulaciones, Dios estará con nosotros, porque Él es el primero, Él es el postero, Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Vamos a orar al Señor. Allí en silencio, allí donde usted está sentado, vamos a poner en manos del Señor aquel temor, aquella cosa que nos causa temor, quizás nos causa terror, quizás nos causa un miedo profundo y que no nos permite hacer muchas cosas. Hoy vamos a ponerlas en manos del Señor. Allí en silencio, órale al Señor. Por la cual quiere que oremos, de temor, de inseguridad,
oremos específicamente por algo que le agobie, sea por la salud, sea por la economía de su casa, sea por su trabajo, que se haya convertido en un temor. Yo he visto que debo tener un tiro para cerrar el Señor. Vamos a orar al Señor y a poner nuestras cargas en sus manos. Dice su palabra: pon sobre mí tu carga y yo te haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligero es mi carga. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias, mi Dios. Queremos agradecerte, Señor, tu bondad, tu amor, tu misericordia. Agradecemos, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, lo que tú vas a hacer y seguirás haciendo en nosotros. Padre, aquí yo presento hoy aquello a que le tengo miedo. Tú lo sabes mejor que yo. Tú sabes, Señor, que es eso a lo cual quizás le he huido por muchos años, que se ha convertido en un gigante, que se ha convertido en una persecución en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, yo lo pongo a tus pies, yo lo pongo ante tu presencia, Señor, para que tú te hagas cargo de ellos, amado. Porque tú dices en tu palabra que si eligos libertad, seremos verdaderamente libres. Y creemos y confiamos, Señor, que así es y que así será, Señor. Muchas gracias, mi Dios, porque sabemos que el temor, Señor, no va a ser disuelto por mi fuerza, sino que va a ser disuelto, Señor, cuando lo entreguemos a ti. Y hoy, Señor, lo entregamos ante tus pies para que tú te hagas cargo de él. Y dices en tu palabra que el amor echa fuera el temor, Señor. Y el amor de tu Hijo Jesucristo, el amor del Padre, el amor de tu Espíritu Santo, Señor, están en medio de ti. Muchas gracias, mi Dios. Ayúdanos como iglesia a seguir adelante, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a estar preparados si en algún momento, Señor, de la historia de nuestra congregación viene el momento de persecución. Sea un momento difícil, sea un momento de angustia, de dolor, Señor, que podamos estar preparados, Padre amado, que podamos estar capacitados para que podamos enfrentar lo que pueda venir. Porque tú, Señor, eres el vencedor de todas las cosas. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde. Y que podamos seguir adelante. Haremos una iglesia como la de Esmirna. Quizás no. Pero sí debemos copiar esas cosas que ellos hicieron. Iglesia sufrida. Iglesia perseguida.